Te tengo una pregunta muy simple. Imagínate que no tienes nada que te preocupe, nada que te angustie, nada que te estrese, nada que te quite el sueño. ¿En qué inviertes tu tiempo libre? Exacto, en las creaciones artísticas, en fomentar la belleza, en fomentar la estética, en poner a volar tu creatividad. ¿O no? Digo, porque eso fue lo que le sucedió a los griegos. Por allá en el 510 a.C., cuando logran derrocar al último tirano y se instaura la democracia, pues ahora los griegos tienen muchísimo tiempo libre. Si no hay nada que les preocupe, nada que les angustie, pues obviamente van a invertir su tiempo libre en las bellas artes. Y es por eso que cuando hablamos de la Grecia clásica, se nos vienen a la mente esculturas padrísimas, arquitectura impresionante, reflexiones filosóficas bien fumadas y sobre todo, y algo muy importante, grandes obras de teatro, que es justamente lo que vamos a ver en este segundo capítulo de Historia para Tontos. Yo soy Juan Francisco y pues bienvenido, bienvenida, bienvenide. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Mi nombre es Juan Francisco, esto es de Libros y Otros Demonios y estoy muy contento de darles la bienvenida a este segundo capítulo de la serie que estamos estrenando casi en el canal, Historia para Tontos. Si no viste el inicio de esta serie, te dejo aquí el link en la i de más información para que vayas a verlo. En él platicamos un poquito del origen de la literatura, de las características de la literatura antigua y te presentaba algunos ejemplos de los libros más viejitos de los cuales tiene registro en la historia de la humanidad. Y como te lo prometí, en este segundo episodio vamos a hablar un poquito acerca de el teatro griego. Cómo es que surge, algunas de sus características, su evolución y algo muy importante, tres dramaturgos, tres trágicos griegos imperdibles por nada del mundo. Vamos con el capítulo. Cuando hablamos de la Grecia clásica nos ubicamos aproximadamente en el año 500 a.C., en donde básicamente es un hervidero intelectual, o sea, hay arte, hay creaciones, hay reflexiones, hay inteligencia a diestra y siniestra, por donde voltees a ver. Y la poesía no era su excepción. Para poder introducirnos al teatro hay que primero entender un poquito el contexto. Tenemos al dios Dionisio, quien según la mitología griega le enseña a los seres humanos cómo hacer el vino. De modo que año tras año, durante la temporada de la vendimia, los griegos le rendían tributo a este dios, haciendo unas celebraciones que se le conoce como las Dionisias, las dionisíacas, las dionisiadas. Tiene ligeras variaciones, pero la idea es lo mismo: rendirle tributo, rendirle honor a Dionisio. Estos festivales comienzan originalmente como celebraciones religiosas musicales, en donde un grupo de personas conocidas como coro van a entonar una serie de himnos y una serie de historias al dios Dionisio. Poco a poquito, las historias que cuenta el coro irán cambiando, mudando de ser simples canciones a algo muy parecido a la poesía. Van a empezar a contar historias, sobre todo dramáticas, trágicas, en donde el final pues será la muerte o algún destino fatal. Total, que estas celebraciones llaman muchísimo la atención a la gente de los alrededores, por lo que cada que se celebraba una dionisiada pues asistían miles y miles de personas. Esto ocasionó que las tragedias que el coro representaba poco a poquito fueran de mejor calidad, a tal grado que se llevaban a hacer concursos en donde los grandes poetas, donde los grandes escritores de la época escribían 3 tragedias, se presentaban al público y un jurado pues elegía a las mejores. Un día, un griego que tenía más bien complejo como de Regina George decide sobresalir y llamar la atención por sí solito y dice: ok, sí, está chido que el coro cuente las historias, pero ¿qué tal si hubiera una persona protagonista que contara las historias? Este griego de nombre Tespis es conocido como el primer actor de la historia porque logra interpretar un papel, cuenta una historia y ahora no será el coro quien lleve la historia, sino el protagonista. Ahora el coro es meramente soporte. Y al parecer esta fórmula da resultados porque los festivales cada vez se vuelven más y más reconocidos y ven pasar frente a ellos a decenas y decenas de los mejores dramaturgos de la época. Sin embargo, de todas estas personalidades sobresalen 3, conocidos como los 3 grandes trágicos de la griega clásica, los mejores dramaturgos de la época: Esquilo, Eurípides y Sófocles, quienes, al igual que Tespis, el primer actor de la historia, empezarán a cambiar las convenciones en el mundo del teatro. Y de este modo vamos a conocer al primer gran trágico, Esquilo.
Esquilo nace en el 525 a.C. y fallece en el 456 a.C. Y se le considera algo así como el padre del teatro porque con sus innovaciones logra establecer la gran mayoría de convenciones teatrales que han llegado y sobrevivido hasta nuestros días. Por ejemplo, dice, ok, sí, está chido lo que hizo Thespis, que una persona sea el protagonista y el encargado de contar la historia, pero ¿qué tal si no tuviéramos a uno, sino a dos? Y de esta forma surge el deuteragonista, un segundo personaje principal que también, al igual que el protagonista, se va a encargar de llevar el ritmo de la historia. También a este papel se le considera el antagonista, el villano, el complemento, la otra parte de nuestro protagonista. Y esto genera dos cosas. Al momento de tener ya a dos personas interactuando entre sí, pues el papel y la participación del coro se ve muchísimo más disminuido y entre los dos protagonistas existe algo que se le conoce como diálogo, lo cual hace que las obras sean como muchísimo más amenas y muchísimo más digeribles, porque ya permite mayor interacción. De todas las obras que escribe Esquilo, quiero traer a colación una de ellas, la Orestiada, una trilogía, una entrega de 3 partes que nos van a contar y complementar una historia. La primera parte nos va a contar los últimos días de vida del rey Agamenón, un rey muy famosillo por ahí en el barrio, quien después de ganar la guerra en una ciudad diferente a la suya, regresa a su casa y se encuentra con que su mujer pues ya tiene un amante y entre los dos se encargan de darle muerte al rey Agamenón. En la segunda parte nos vamos a enfocar un poquito más en los hijos del rey, Orestes y Electra, quien deciden cobrar venganza por el asesinato de su padre, matando así a su mamá y al nuevo esposo de su mamá. Finalmente, en la tercera y última parte, vamos a conocer como el desenlace y todas las consecuencias de estos actos, ¿no? El juicio de Orestes, el sentimiento de culpa y de remordimiento de los dos hijos por haber cometido matricidio y un montón de elementos más que para qué les hago spoiler, si pueden ustedes fácilmente leer la Orestiada. Y de esta forma vamos con el segundo gran trágico de la griega clásica, Eurípides. Nace en el 484 y muere en el 406 a.C. Y quizás su escritura no es tan revolucionaria como la de Esquilo, al menos no en la forma de presentar las obras, mas sí en el fondo. Me explico. Si Esquilo lo que hace es introducir nuevos personajes y cambiar un poquito la forma de presentar la obra, lo que se va a encargar de hacer Eurípides es más bien de darle mayor profundidad, mayor sentido, mayor humanidad, mayor protagonismo a la historia, al trasfondo, a la personalidad, valga la redundancia, de los personajes. Es decir, lo vuelve más realista, más cercano al público. Los espectadores se pueden sentir muchísimo más identificados con las obras de Eurípides porque logra tocar temas como más humanos. Aquí se le va a restar un poquito el protagonismo a los dioses y se le va a dar muchísimo más peso a las vidas comunes y corrientes de los seres humanos, de hombres y mujeres. Y de hecho, de esta forma se logra cumplir una de las principales características del teatro griego, que es la catarsis. Aristóteles, en su libro de Poética, describe al teatro como este ejercicio en el que el alma se podía liberar de lo que cargaba dentro, donde la gente se puede sentir identificada con la tristeza de los otros y así llorar por las propias penas. Y para conocer un poquito más a Eurípides, te quiero recomendar una de sus obras, Electra. Sí, la misma hija de Agamenón que vimos hace rato en la Orestiada. Básicamente es la misma historia, pero ahora tenemos a Electra como protagonista. En este caso, la obra se sitúa una vez que se da el asesinato del rey Agamenón, pero nos vamos a fijar más detenidamente en Electra, a quien su madre decide mandar lejos al campo para que se case con un campesino, con un aldeano común y corriente. De este modo, Electra pierde como su parte real y si engendra un hijo, el hijo que salga de este matrimonio no tiene derecho a reclamar el trono de la mamá. Después se va a encontrar con su hermano Orestes, van a planear la venganza y bueno, se va a dar lo que ya platicamos en la Orestiada. Pero si se fijan, a diferencia de Esquilo, aquí en Electra nos vamos a centrar muchísimo más en la parte humana de nuestros protagonistas, en lo que piensan, en lo que sienten, en lo que experimentan, haciendo, insisto, muchísima más real y muchísima más cercana la representación teatral. Y bueno, terminemos ya con nuestro último trágico, Sófocles.
De este señor es muchísimo más probable que ya hayas escuchado hablar, porque se le considera el dramaturgo más famoso de esta época. Él nace en el 496 y muere en el 406 a.C. Y al igual que Esquilo, se va a encargar de reformar ligeramente el teatro. Se dijo, ok, está chido que Thespis metió a un personaje, estuvo chido que Esquilo metiera a un segundo personaje, ¿y si meto otro? ¿Y si meto tres? ¿Qué más da? De esta forma nace el triagonista, quien pasa a ser algo así como el consejero o el acompañante de nuestro personaje principal, del protagonista. Ahora ya tenemos algo así como un 2 contra 1 más el coro, a quien se le resta muchísimo a su participación, pero sigue siendo una parte importante dentro de la historia. Se dice que Sófocles escribió 123 obras. Tristemente, pues solo le sobreviven 7 de ellas, incluida Edipo Rey, a la que se le considera la joya de la corona del teatro griego. Esta historia nos cuenta la vida de Edipo, rey de Tebas, cuyo pueblo está pasando por una enfermedad muy grave, por la peste, de modo que Edipo decide consultar al oráculo y le dice que la peste no terminará hasta que se logre cobrar venganza por la muerte del anterior rey, Layo. Edipo decide poner manos a la obra y encontrar la verdad oculta, y tras una serie de cosas va a resultar lo que ya todos sabemos. Edipo mata a su propio padre y se termina casando con su mamá. Después se sacará los ojos y bueno, esta es una historia que ya muchos hemos conocido y que quizá en algún otro momento podemos hablar con mayor detalle. Lo importante de esto es rescatar la enorme influencia y tradición cultural que nos han deparado las obras. No solo las de Sófocles, sino pues, las obras del teatro griego clásico en general. Muchísimas de sus historias, de sus protagonistas, de sus aventuras son aplicadas en la realidad en ramas como la psicología, por ejemplo, en donde Sigmund Freud y Carl Jung retoman algunas de estas historias para elaborar sus teorías sobre el inconsciente, las emociones, entre otras cosas. En síntesis, el teatro griego logra evolucionar con el pasar de los años, volviéndose de historias como más impersonales, más generales, más divinas, a convertirse poco a poquito en reflejos de la sociedad, de personas comunes y corrientes. Podemos destacar los grandes cambios de tener nada más un coro a tener un protagonista y después un deuteragonista y finalmente un triagonista, y notar cómo va cambiando poco a poquito la forma de contar las historias y de transmitirlas hacia los demás. El teatro griego seguirá existiendo durante muchísimos años después. Y estas grandes epopeyas, estas grandes historias, estos mitos sobre héroes legendarios irán deviniendo poco a poquito en las grandes hazañas de la Edad Media. Pero eso será para el próximo capítulo. Te invito a que le des like por lo pronto a este video si es que te ha gustado o si aprendiste algo, que me dejes en la cajita de los comentarios tu opinión, si quieres profundizar más en el tema que el día de hoy platicamos o si me quieres contar lo que tú quieras. Ya sabes que me da muchísimo gusto leerte por allá. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo estás para que no te pierdas nada de lo que aquí subimos. Y muy importante también, no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que sepas el momento exacto en el que mi bello rostro trágico estará apareciendo en tus dispositivos. En fin, muchísimas gracias por verme un video más. Yo soy Juan Francisco, esto es De Libros y Otros Demonios y nos veremos muy, pero muy pronto. Hasta entonces, bye.